¿Alguna vez has donado sangre? ¿Lo has hecho por decisión o porque es un requisito indispensable para que un familiar sea operado? Según los especialistas, la cultura de la donación de sangre de forma altruista es prácticamente nula. En 2017, México tuvo un índice de donación voluntaria de 5.19%, el más bajo en toda América Latina. Hay muchos mitos alrededor de la donación de sangre y por ello las personas no sabemos que las transfusiones de sangre y los productos sanguíneos contribuyen a salvar millones de vidas cada año. Pero no solo eso, sino que permiten aumentar la esperanza y la calidad de vida de pacientes con enfermedades letales, así como llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos complejos. Hoy, en Diálogos en Confianza, te hablaremos de la importancia que tiene la donación de sangre, cuáles son los requisitos para donar y cómo funcionan los bancos de sangre. También te informaremos qué pasa con la donación de plasma convaleciente para los pacientes que enferman de COVID-19. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar este lunes de salud con ustedes con este tema tan interesante. Recuerden que uno de nuestros objetivos principales aquí en Diálogos en Confianza es la prevención. Y el donar sangre es un acto de prevención, muchas veces se utiliza de manera terapéutica, pero si tenemos un banco de sangre lleno, se va a tener la sangre cuando se necesite. Acabamos de pasar, el día 14 de junio fue el Día Mundial de la Transfusión Sanguínea y lo que buscamos el día de hoy es que conozcamos en qué consiste una transfusión sanguínea, quién la puede necesitar y la sangre no es nada más un líquido. Vamos a ver que la sangre tiene muchísimas propiedades y podemos hacer diferentes tipos de transfusiones. Todo esto vamos a ver el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza. Le quiero agradecer que está con nosotros nuestros intérpretes de lengua de señas mexicana, Luis Alberto Mújica, Eitziel Cañada, Olía Vadillo. Y Citlali, ¿cómo estás? Hola Pepe, pues bien, muy contenta de estar otra vez aquí el día de hoy en este tema, como dices, súper importante, porque pues además de ser una parte de la cultura de prevención del país, pues nos va a ayudar a salvar vidas, ¿no? Entonces es algo fundamental. Y pues muy contenta de saludarlos a ustedes. Quisiera invitarlos a que nos sigan a través de nuestra señal en internet, Instagram y también en YouTube. Nos pueden ver en todas las direcciones que aparecen en la pantalla. Y también los invitamos a que nos sigan en Spotify con más de 2,000 programas. Exacto, ahí estamos en Instagram también. Y una cosa bien importante, todos hemos escuchado, híjole, le urge a sangre a alguien. Y te llega el recado te llega el recado por WhatsApp, te están buscando, oye, alguien la acaban de operar, necesita sangre. Pero el chiste es que no sucediera esto. En otros países la situación es diferente. Pero antes de que les presente a nuestros especialistas el día de hoy, vamos a ver cuál es el panorama general de la donación sanguínea en nuestro país. Vamos a verlo. El panorama general de la donación de sangre en México implica que México tiene cubiertas actualmente las necesidades de sangre. Sin embargo, la mayoría de la donación de sangre es por reposición. ¿Qué significa esto? Que los usuarios de los servicios de salud tienen que llevar donantes de manera casi obligada para que se les realicen algunos de los procedimientos. En teoría, para el año 2020, nosotros tendríamos que tener el 100% de la donación voluntaria y altruista proveniente de donantes altruistas y voluntarios. Esto de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, no lo hemos podido realizar debido a que se necesitan mayores esfuerzos para promover la donación voluntaria. Actualmente, la donación voluntaria llega casi al 8%. Por lo tanto, tenemos mucho trabajo pendiente en cuanto a educación de la necesidad de la donación voluntaria y altruista de sangre. ¿Qué necesitamos para que la donación voluntaria y altruista crezca? Pues voluntad tanto de los implicados en la solicitud de los componentes sanguíneos, es decir, de todos los bancos de sangre y también de los ciudadanos. Sabemos que México se ha caracterizado siempre por ser un pueblo solidario y por lo tanto apelamos a la conciencia de cada uno de nosotros para que en general acudan a donar sangre de manera voluntaria y altruista, porque todos en cualquier momento podemos necesitar sangre. El Día Mundial del Donante de Sangre se celebra cada 14 de junio porque honra el nacimiento de Karl Landsteiner, que fue un médico que descubrió los grupos sanguíneos, y esto nos dio la pauta para empezar
la transfusión de sangre y las pruebas de compatibilidad. En este año el lema es Dona sangre para hacer del mundo un lugar más saludable. Junto con este lema y la situación de la donación de sangre, se pretende también impulsar estilos de vida saludables que no nada más van a impactar en que la población pueda donar sangre, sino también en que pues disminuyan este tipo de enfermedades que para México representan, además de todo, un grave gasto en salud. Actualmente todos los bancos de sangre tienen protocolos de bioseguridad preestablecidos para garantizar la minimización de posibilidad de transmisión de COVID-19. Por ello es muy importante que ustedes asistan a donar, porque desafortunadamente la afluencia de donantes en todo el Sistema Nacional de Salud ha disminuido en un 70%. Entonces, la necesidad de sangre no se detiene. Las mamás que van a dar a luz, los pacientes con cáncer y las personas que son víctimas de accidentes necesitan y requieren sangre. Actualmente somos el penúltimo lugar antes de Haití en donación voluntaria. Por eso es importante que todos tengamos un compromiso a nivel país para aumentar e incrementar la donación voluntaria altruista. Los esperamos, los vamos a cuidar. Por favor, acudan a donar sangre. Un tema bien interesante, pero aquí están los especialistas para que nos platiquen sobre el tema. En primer lugar, la doctora Erika Gil, bienvenida. Muchas gracias. La doctora es médico hematólogo adscrita al Banco de Sangre del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, asesora clínica para bancos de sangre de Colombia y asesora de hemovigilancia, profesora en diferentes diplomados, simposios y congresos en medicina transfusional. El doctor Emanuel Fernández Sánchez, bienvenido, doctor. Muchas gracias. Doctor, es hematólogo, pediatra, especialista en medicina transfusional y jefe del Departamento del Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN de la Secretaría de Salud. Y José Antonio Arroyo, bienvenido. Gracias, buenos días. Químico, farmacéutico, industrial y director de normalización del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud. Bienvenidos, qué bueno que estén aquí porque yo creo que es un tema que hay que levantar la mano. Hay que poner el dedo sobre el renglón. Acabamos de escuchar unas estadísticas que pues, son verdaderamente alarmantes. Claro. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en México? ¿Por qué no se dona sangre? Bueno, creo que la principal causa por la que no tenemos el acercamiento es la cultura. No nos enseñan desde pequeños que este tejido se puede renovar y eso causa, por un lado, el temor del piquete, ¿no? Me van a picar y eso me causa miedo a acercarme a un banco de sangre. Y dos, el mito o todos los mitos que existen alrededor de me van a sacar mucha cantidad de sangre y entonces en los días subsecuentes a mí me puede pasar algo. Entonces, al momento de que en otros países nos damos cuenta que hay cultura, hay sensibilización, hay esa parte en donde a los niños les enseñan cómo cuidarse, cómo tener un mejor estilo de vida, cómo tener mejores prácticas en el entorno de su salud para ellos en un momento determinado poder ir a campañas de donación de manera altruista, hace la gran diferencia con nuestro país. Desafortunadamente con nosotros todo es, por como lo decía Antonio en la cápsula, por reposición. Por reposición, que eso no es lo ideal. Aquí la clave es el altruismo. ¿Qué le podemos pedir a la gente? Nos está viendo muchas personas y lo van a replicar después. ¿Qué podemos hacer en nuestro país para cambiar a partir de ahorita, los que estamos aquí? Vamos a poner manos a la obra. ¿Qué podemos hacer para toda la gente que nos está viendo? Bien, gracias. Pues el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, a través de un lineamiento para todos los bancos de sangre, estableció un sistema de citas para que finalmente no haya un confinamiento en los bancos de sangre. Usualmente se hacían filas, había salas de espera. Actualmente no, los bancos de sangre están implementando un sistema de citas, algunos incluso por teléfono o internet. Ustedes pueden entrar, hacer su cita a la hora que más les convenga, asistir y el banco de sangre ya los va a estar esperando para hacer su evaluación médica y ver si pueden ser candidatos a donar y obviamente pues salvar vidas. Es importante señalar que una donación puede salvar hasta 3 vidas. Muchas veces pensamos que nada más podemos apoyar a una persona, no, podemos apoyar hasta 3 personas. Y entonces eso me da mucha satisfacción a mí, como yo voy a estar aportando algo de ayuda para alguien que lo necesita.
Acabamos de escuchar en la cápsula que comparado con otros países estamos muy por abajo en donación altruista, que yo creo que esta es la palabra clave. ¿Qué quiere decir una donación altruista? Que yo hoy digo, ¿sabes qué? Hoy quiero hacer algo bueno, voy a ir a donar sangre. Así de fácil. Yo lo voy a platicar con mi familia, ayer en la cena lo platicamos. Oigan, saben que en algún momento, Dios no quiera, pero nos puede pasar a cualquiera que de un momento a otro vayamos a requerir sangre. Entonces, este tema se tiene que tener en la mesa, a la hora de la comida, a la hora de la cena. Oigan, ¿qué es donar? Y aquí les vamos a dar todas las especificaciones para que la gente no piense, híjole, me van a sacar sangre, no es como que estuviera yendo al castillo yo de Drácula. No, vas a donar una cantidad de sangre de la cual puedes prescindir y tu cuerpo la va a volver a armar. Ahorita nos lo van a platicar los expertos y no va a pasar absolutamente nada, pero lo que sí va a pasar bueno es que a alguien más le va a llegar esta sangre, probablemente salvando la vida. Dice la Organización Mundial de la Salud que tiene como objetivo que todos los países tengan un suministro de sangre que dependa de voluntarios que no sean remunerados, porque esta es otra cosa. En el pasado se pagaba por donar sangre. Claro. ¿Qué podemos decir al respecto? Muchas gracias. Pues bueno, sí es muy importante la parte de la donación altruista, debido a que se considera que es la sangre más segura, debido a que es una persona que por su propio gusto decide ir a donar y por lo tanto habitualmente las personas altruistas son personas que se suelen cuidar más, que tienen buena alimentación, que están preparados para ir a donar y saben lo que tienen, que cuando es una donación repetitiva o que es un donador habitual, son donadores que ya sabemos que todos sus estudios de laboratorio de VIH y todo esto está negativo, entonces se considera como tal que es la sangre más segura a nivel universal. Entonces, no solamente es que tengamos sangre sin que sea por reposición, sino de todas maneras implica que es mayor seguridad para el paciente y también pues para que nos ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos de donar. Y cabe recalcar que donar no solamente es donar tu sangre, es también donar tu tiempo, porque obviamente pues no nada más es llegar y que te conecten, ¿no? Es llegar y te tienen que evaluar, te tienen que hacer una revisión médica, ¿no? Y entonces requiere como muchos pasos para que podamos evaluar que un donador es apto para donar y entonces también requiere regalar tu tiempo. Apto para donar, vamos a ver esta cápsula que nos dice los requisitos que se necesitan para poder donar sangre. Como decimos, todo tiene que estar súper seguro, nada más para que sepas si eres candidato a donar o no, y ahorita regresamos. Los requisitos para la donación consiste en que el candidato a donar llega, tiene que traer una identificación, tiene que haber una evaluación de laboratorio, tiene que haber una evaluación médica. Aparte, tenemos la autoexclusión del donante, que es al final de su donación, y la autoexclusión por terceros, que lo puede hacer una persona con cierta relación con el candidato a donar. Y los requisitos como tal consisten en la identificación oficial. Se debe de tener una edad entre 18 y 65 años, un peso corporal superior a los 50 kilos, un ayuno por lo menos de 4 horas, es decir, el candidato a donar no debe de consumir ningún alimento graso. ¿Para qué? Para que esto, cuando venga a donar y se procese esa muestra, esté libre de grasa. También, si tomó algún medicamento, debieron de haber pasado por lo menos 10 días, en algunos casos, en otros hasta 5 días, depende del tipo de medicamento que sea. Y todo esto, bueno, nosotros lo tomamos en consideración por medio de la norma oficial mexicana. Ahí tenemos una tabla en la que nos basamos con algunos medicamentos y bueno, trae su periodo de diferimiento para que puedan ser candidatos a donar. Se les pide por lo menos que duerman un promedio de 6 horas. Eso nos va a ayudar a que, bueno, la donación ocurra sin ningún problema y pues el donador se pueda retirar tranquilamente a su casa. Otro de los requisitos es de que en los últimos 12 meses no haya realizado ningún tatuaje, no haya usado acupuntura o que se haya colocado algún piercing. Por supuesto, si cursaron con algún proceso infeccioso, que por lo menos hayan ya transcurrido 10 días a partir del término del tratamiento médico. Y por otro lado, que no haya tenido cirugías por lo menos en los últimos 12 meses, alguna extracción dental, no haber padecido, por ejemplo, hepatitis B o C, y si tuvo hepatitis A, de preferencia que haya sido antes de los 10 años para que pueda ser candidato a donar. Se toma en consideración su frecuencia cardíaca, estaríamos hablando ya de una evaluación ya médica como tal, de 50 a 100 latidos por minuto, que no curse con alguna patología agregada y si cursa, determinar cuál es y si es posible que pase a donar, se pasa a donar sin ningún inconveniente. Que no haya perdido más del 10% de su peso corporal en los últimos 6 meses.
Eso nos ayuda a considerar que no haya algún síndrome de desgaste o alguna otra enfermedad agregada. Bueno, ahí lo tienen. Ahora vamos a escuchar algunos de los comentarios que nos están enviando ustedes. Citlali, ¿qué nos dice? Tenemos muchos comentarios, Pepe, sobre todo con referencia a la cápsula, a las características que debo de tener para poder donar. Otra muy importante es cómo dono en época de pandemia, o sea, cuál es el requisito y qué es lo que se está pidiendo. Otra muy importante es, los pacientes con hipotensión pueden donar sangre y cuánto es recomendado de la presión arterial para poder donar. Y si donan de forma voluntaria y un familiar se pone mal después, pueden usar esa misma sangre para el familiar que se le puso mal. Y también pues nos invitan a mucho promover esto en comunidades religiosas, en centros de trabajo. Y también nos preguntan si los pacientes que tienen hepatitis o que tuvieron en la infancia y no se sabe qué tipo de hepatitis tuvo, pueden o no donar en la edad adulta. Ok, ¿algo más? Ahorita, Pepe, es lo más relevante que tenemos. Ok, recuerden que todas las preguntas que nos manden ustedes las va a estar recibiendo aquí Citlali, me las va a pasar y los doctores en el último bloque nos las van a contestar, yo aquí las estoy escribiendo. Pero vamos a retomar un poquito de la cápsula, nos queda nada más un minuto, doctores. Cuando se llega a un lugar a donar sangre, tienen un cuestionario que la gente debe de llenar para excluir a la gente que no sea candidata a llenar. ¿Estos cuestionarios están uniformados para todo el país o varían de un centro a otro? Bueno, deberían estar uniformados, aunque la uniformidad está a través de una norma oficial mexicana, que es la que rige a todos los bancos de sangre a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, es que está normalizado todo lo que deben, de alguna manera, evaluar los médicos a través de una historia clínica. Perfecto. Entonces, todos deberíamos seguir los mismos parámetros para evaluar a un candidato a donar. Perfecto, entonces ahí lo tienen. Tú vas a llegar a donar. Bueno, ya vimos aquí los requisitos, pero todas maneras te van a preguntar ahí antes de que vayas a entrar. Vamos a regresar para que veamos cómo es todo este proceso. No se vayan, vamos a un corte y regresamos. El proceso de extracción de sangre al donador consiste en 6 pasos básicamente aquí en el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea. El primer paso es acudir a recepción, en donde el donador se va a presentar con su credencial INE o una identificación oficial que avale que es precisamente él quien va a donar la sangre. Posteriormente a eso se hace una pequeña encuesta, la cual conlleva unas preguntas para que pueda seguir con el siguiente proceso. En el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea trabajamos un equipo multidisciplinario en el cual está compuesto por trabajo social, enfermería y nosotros como médicos, al igual que también los químicos. En el área de trabajo social se encarga de darle la promoción y la información que necesita el donador en cuanto a las dudas que tenga de cómo es el proceso. El área de enfermería, una vez que pasa con ellos, se encarga de tomar los signos vitales, que son peso, talla, temperatura, presión arterial. Tomamos la muestra, la primera muestra de laboratorio. Cuando ingresan con nosotros al área médica, nosotros nos encargamos de evaluar los resultados del laboratorio. En estos resultados del laboratorio evaluamos que la concentración de eritrocitos sea la adecuada, que cumpla con las plaquetas suficientes para donar, al igual que la sangre no tenga grasa. Una vez cumplido estos requisitos, continuamos con la evaluación o el interrogatorio de la historia clínica, donde preguntamos condiciones geográficas, preguntamos cuestiones de toxicomanías, algunas cuestiones de condición de riesgo como la vida sexual, que son importantes para enfermedades de transmisión como VIH, hepatitis C. Hacemos una exploración física en la cual evaluamos frecuencia cardíaca, evaluamos la capacidad pulmonar y detectamos que no tenga ningún problema de procesos infecciosos. Una vez que hayamos nosotros como médicos evaluado todo el estado de salud, determinamos si el donador es apto o no apto para donar. Una vez que el donador sea apto para donar, ingresa al área de extracción de sangre, que es donde se realiza la punción a través de un punzo totalmente estéril, junto con unas bolsas especiales que van acompañados con un anticoagulante para obtener la extracción de sangre. El volumen que extraemos de sangre son de 450 mililitros. Esto en el área de extracción dura de 10 a 15 minutos. Realmente el proceso no es nada doloroso. El donador altruista viene de corazón, viene por
por esa necesidad de ayudar a otras personas. Una bolsa de sangre puede ayudar a 4 personas. El hecho de ser un donador altruista garantiza que tú sabes que tu condición física es la adecuada, que haces ejercicio, que no fumas, que no tienes ciertas toxinas en tu organismo. Se ve bastante sencillo, ¿verdad? Ahorita los doctores nos van a llevar paso a paso, pero teníamos una discusión aquí durante el corte. Aclaremos, doctora. Sí, algo importante, los bancos de sangre, y más ahorita que tenemos la pandemia, se implementaron cuestionarios para evaluar si había algún factor de riesgo antes de ingresar al área de donación. Estos cuestionarios nosotros le llamamos una preevaluación o un preregistro, y si nosotros detectamos algún factor de riesgo, bueno, ya no se continúa con el proceso de donación. También es importante saber que a lo largo del proceso de la donación contamos con otro cuestionario que está normado, como decía Antonio, que se llama autoexclusión. Esto es, si en algún momento del proceso, alguna de las preguntas, alguna de las cosas que nos están diciendo los médicos, las enfermeras, etcétera, nos parece que nuestra sangre no es segura, en ese momento nosotros en el cuestionario podemos hacer una cruz o tachar que nuestro componente o nuestra sangre no va a ser segura, y de esa manera evitamos que llegue a destino final. Entonces nosotros tenemos diferentes maneras de poder identificar que la sangre que vamos a captar sea segura. Algo bien importante que decía Manuel, un donante que está familiarizado a ser donante, se cuida, etcétera, etcétera. Pero por primera vez tú vas a acudir a donar, no conoces realmente tus factores de riesgo, de tal manera que cuando te estén evaluando, sé lo más honesto posible, sé lo más sincero para que se puedan identificar factores de riesgo, y en una próxima cita te diremos en cuánto tiempo tú ya puedes regresar a hacer la donación, tu sangre ya sea segura y puedas cumplir con este proceso. Y anualmente, si tú gustas, puedes acudir 1 vez o 2 veces al año a cualquier banco de sangre y pueda cumplir este efecto de la donación altruista. Esto es bien importante porque se comentaba, híjole, ¿cuánto tiempo voy a pasar ahí? Son 2 piquetes, sí, te tienen que tomar sangre para que se analice tu sangre. Porque tú vas a dar un cuestionario, vas a contestar, en donde puede salir algo que diga, no, pues tú no vas a ser candidato. Pero si el cuestionario no es suficiente, te van a hacer exámenes de sangre, que hay que verlo también de un modo positivo. A lo mejor te vas a enterar tú de algo que no sabías. Que muchas veces se da cuenta, nosotros los gastroenterólogos que vemos hepatitis C, de repente, no, pues no puedo donar sangre. ¿Cómo que no puedo donar sangre? Pues no, porque traes una hepatitis C. Entonces, son focos que se están prendiendo en todos lados. ¿Cuánto se tarda un paciente de que le toman la primera muestra, se hace el escrutinio de la sangre, a que pueda donar? Pues realmente depende del flujo de cada banco de sangre y dependiendo también de la cantidad de afluencia de donadores que se tengan. Pero habitualmente varían entre 1 hora, hora y media, casi 2 horas, dependiendo de la cantidad de donadores y dependiendo del flujo de los pacientes. Cabe recalcar que ahorita, por las cuestiones de la contingencia en contra del COVID, pues realmente hemos tomado medidas también nosotros para tratar de disminuir el riesgo de contagio dentro de los horarios. De las instalaciones. Entonces, por ejemplo, el hecho de hacer las filas más largas, el hecho de restringir la entrada a mucha gente dentro del banco de sangre, o incluso, por ejemplo, cada que un sillón se utiliza, después de utilizarlo, nosotros hacemos una limpieza con cloro. Esto, pues, de todas maneras, incrementa los tiempos de la donación. Entonces, pues, bueno, todos los bancos de sangre, con la finalidad de mantener nuestro stock de sangre habitual, pues, estamos tratando de hacer las medidas pertinentes para que puedan ser una donación segura para todos. ¿Tiene que ir en ayuno el paciente? Sí. El donador no es paciente, más bien. Sí, el donador. El sí, donante, exacto, el donante, sí. Sí, habitualmente con 4 horas de ayuno es más que suficiente. Ok, entonces este es un buen punto para que sepan qué es lo que sucede. Ya la doctora nos dijo, se puede donar hasta un par de veces al año. Y nos quitan más o menos 400 mililitros. Son 500 aproximadamente. 500 mililitros, que es un poco más de una lata de las que tomamos algún líquido dentro de estas latas, un poquito más que esto. Pero entonces dices, híjole, me sacaron muchísima sangre. ¿Cuánta sangre tenemos, doctor? Es un adulto de 70 kilos. Aproximadamente el 8% de nuestro peso corporal es el volumen total de sangre que nosotros tenemos. Siéntanse seguros si van al banco de sangre. Lo que estamos recomendando es hagan su cita, asistan solos, preferentemente no acompañados, obviamente siguiendo las medidas de sana distancia,
Procuren también, en este caso, dormir bien, como ya se había mencionado. Este es muy importante para que no tengan algún tipo de malestar al momento de estar donando o al concluir la donación. Manténganse hidratados, esto también es súper importante. Esto va a hacer que más fácilmente nuestras colegas enfermeras localicen la vena que va a ser de donde se van a extraer, bueno, en este caso sangre total, o también pueden donar aféresis, que esto es muy importante. Eso les va a tomar un poquito más tiempo, a lo mejor 2 horas y media, pero esto ayuda mucho a pacientes oncológicos. Ahorita lo explicamos cuando más adelante hablemos de los diferentes tipos de donaciones que se hacen, pero lo que dice es bien importante. La gente dice, me sacaron una bolsa completa de sangre, ¿en cuánto tiempo se recupera el organismo? Pues la verdad es que la recuperación en el organismo es rápida, dependiendo del tipo de donación que se haga, pero si es una donación de sangre total, en 2 meses es más que suficiente para poder realizar una donación de nuevo. Pero además no lo vas a sentir que te falta, que eso es bien importante. La gente piensa, me van a quitar eso y yo no voy a poder funcionar bien. Te van a quitar eso, pero tú no lo vas a sentir porque no te está haciendo un daño mayor. Que eso es bien importante que quede claro para que rompamos mitos. Y es que algo bien importante que tienen que tomar en cuenta es que la sangre en su totalidad no son células hemáticas. Es una parte que son células y otra parte que es un líquido que se llama plasma. Y esas células, la médula ósea tiene la capacidad de estar produciendo, en el caso de las defensas, cada 6-8 horas las puede liberar. En el caso de los glóbulos rojos, 15 mililitros diarios son producidos por nuestra médula ósea si nosotros llevamos una alimentación balanceada. Y las plaquetas, esas se dan gratis. Ah, no, no es cierto. Salen con muchísima facilidad. Son las células más nobles que tenemos en el organismo porque precisamente son las que están encargadas de llevar el control de que no tengamos una hemorragia en ninguno de los pequeños vasos sanguíneos. Entonces la recuperación celular es muy rápida y el plasma, obviamente, con líquidos los vamos a poder recuperar muy fácilmente. En realidad no son los 500 mililitros que se pierden de tejido celular. Esto es bien importante para que lo sepan, porque muchos de ustedes pensarán que la sangre es un líquido. Pues sí es un líquido, pero es un líquido que está cargado de células. Lo hemos platicado ya varias veces aquí en Diálogos en Confianza. Tiene glóbulos rojos que cargan oxígeno, tiene glóbulos blancos, muchos de ellos que es todo nuestro sistema de defensa, y tiene las plaquetas que acaba de hablar la doctora, que son las que se encargan de reparar donde haya un agujerito, ¡pum!, van a ir a poner ahí el cemento, las plaquetas. Y luego está el plasma, que es el líquido en donde va nuestras células sanguíneas. Y el plasma es muy rico en muchísimas sustancias y elementos. Por eso más adelante nos van a platicar ellos de la importancia de donar plasma. Ahora vamos a ver una cápsula. ¿Qué pasa con esa sangre cuando nos toman la primera muestra? ¿Qué se le va a estudiar? Aquí la tenemos. Existen varios métodos o estudios que se le pueden realizar al donador. Entre ellos, el principal es la biometría hemática. La biometría hemática nos ayuda a conocer la hemoglobina, el hematocrito y la cantidad de células blancas que puede tener un donador. Esto nos ayuda a saber si el donador viene anémico, si presenta algún cuadro infeccioso, y también nos ayuda a conocer qué cantidad de sangre presenta el donador para poder hacer la donación. Existen algunos mitos de la donación. Algunos creen que se les checa la glucosa, inclusive la química sanguínea, pero no, esto es totalmente falso. Solamente se realiza la biometría hemática. Es muy importante realizar la biometría hemática para poder así obtener concentrados o unidades de sangre con calidad. Tener una buena concentración de hemoglobina en la sangre ayuda a los pacientes que van a ser transfundidos a recuperar su hemoglobina y la cantidad de sangre aumenta para ellos. También es muy importante la serología, es muy importante realizar buenas o adecuadas pruebas transfusionales, cuidar la integridad del paciente o de la persona o receptor que va a recibir la sangre. En la situación que vive el país ahorita con pandemia en la cual estamos ahorita cursando, la donación se está viendo muy afectada por miedo. Los hospitales grandes están atendiendo a personas con coronavirus. Entendemos esa parte, pero la donación no debe parar. Mucha gente lo necesita, los invitamos por favor a donar. Los recibimos con los brazos abiertos, están invitados al Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Doctores, entonces se toma sangre, se les checa que no haya nada infeccioso, sobre todo que se pueda pasar a otra persona, que eso sería el problema terrible. ¿Y en cuánto tiempo le avisan al paciente? Yo tengo un amigo que donó plasma para ahora de lo del COVID y no le han avisado nada todavía de cómo salió su sangre para ver si puede ser donador. ¿Cuánto tiempo normalmente es en el INCAN? Por ejemplo, nosotros en el instituto, nosotros les enviamos los resultados por correo electrónico, pero esto también depende de
cada banco de sangre. Nosotros a todos los donadores que nos dejan su correo electrónico les enviamos los resultados del laboratorio si está todo negativo y se los enviamos a su correo en los primeros 5 días. En los primeros 5 días. Okay. Sí. Entonces depende mucho de cada banco de sangre, no todos lo hacen por correo electrónico, incluso hay algunos bancos de sangre que solamente les hablan por teléfono a los donadores que hayan tenido algún problema en sus estudios de laboratorio, pero eso es más bien como de cada uno. Si no han recibido los resultados, ¿pueden ellos llamar? Sí. Sí. De hecho, por cuestiones de la ley de la transparencia, se tuvo que hacer cambios en la parte de notificación de serología infecciosa por parte de los bancos de sangre. Y en el caso del Seguro Social, nosotros les invitamos que si quieren saber los resultados, pueden acudir con su credencial de elector o con alguna identificación. El resultado tiene que ser personalizado, no se le puede entregar a un familiar. Solamente que nosotros identifiquemos que hay alguna alteración en sus estudios, hacemos la notificación vía telefónica. Por eso es bien importante que dejen claros sus datos en la evaluación, el correo electrónico, como dice Manuel, si es que no podemos hacerlo vía telefónica, o algún otro medio para comunicarnos, para poder nosotros hacer la notificación. Si no les llamamos, como es el caso de tu amigo, seguramente es porque todos los estudios están bien. Entonces, cuando no te llaman, puede ser Así que todo es. esté bien y entonces no están perdiendo el tiempo llamándole a avisar a que está bien todos. Es que está todo bien. Sino que cuando avisan es cuando probablemente hay algo mal. Eso es bien importante porque te puedes quedar sentado. Así es. Chin, ya no me avisaron Así nada. es. Ok, y esto es bien importante. Tú dijimos que 2 veces al año se puede llegar a donar y ahora, lo infeccioso, se toma lo principal, que ya nos lo comentaron, hepatitis y las enfermedades de transmisión sexual, pero ¿qué pasa con los periodos de ventana de algunas enfermedades? Esto es como, ¿qué decimos de esto? ¿Qué quiere decir periodo de ventana? Hagan de cuenta, yo ahorita, alguien estornudió aquí con coronavirus y hago así. Y ahorita, pues ya tengo el coronavirus yo en mi nariz, pero puedo ahorita ir a donar sangre y yo no sé. Entonces, tengo un periodo de ventana en lo que se manifiesta. Y esto para casi todas las infecciones, existe un periodo de ventana. Sí, exacto. En cuanto a los periodos de ventana, pues esa es la importancia de por qué nosotros hacemos la valoración médica y se cuestionan específicamente los factores de riesgo para tener este tipo de infecciones. De estudios que se toman de cajón para todos es la hepatitis B, hepatitis C, VIH, sífilis y Chagas, y en algunos lugares pueden o no pueden montar una enfermedad que se llama brucela. Pero de todas maneras, de las primeras 5, que casi todas se transmiten por vía sanguínea o por vía sexual, pues realmente nosotros cuestionamos mucho en la valoración médica sobre los factores de riesgo que pueda llegar a tener el posible donador en cuanto a estos periodos de ventana. Y habitualmente cada tipo de enfermedad tiene diferente periodo de ventana. Entonces, más o menos calculamos como unos 4, 5, 6 meses de ausencia de factores de riesgo para que sean posibles donadores. Es que yo creo que este es un punto bien importante porque nos podemos sentir hasta discriminados o que no me están haciendo caso, pero piensa que tú estás donando algo, a lo mejor tú no sabes que traes algo, pero pensemos, vamos a poner un ejemplo muy claro. Alguien que se pregunta sobre su actividad sexual, se vale preguntar, todo lo que tú contestes es confidencial, pero la persona en el banco de sangre va a ir viendo si tú tienes un factor de riesgo para tener algo. Y si alguien tiene, no sé, promiscuidad sexual, por así decirlo, que no estamos juzgando absolutamente a nadie, pero lo dice y dices, no ha salido nada en los infecciosos, hay que tener cuidado con esta sangre, no por discriminarte, sino por proteger a la persona. Entonces hay que ir con una mente abierta y esto se trata de educación básicamente, de tener los ojos abiertos y saber, no, pues si yo estoy poniendo en riesgo a alguien, no me voy a arriesgar, no voy yo a arriesgar la vida de alguien. Si estoy viniendo de buena onda a ayudarlo, no lo quiero lastimar. Entonces, por eso la doctora lo dijo, hay que ser súper honestos en los cuestionarios que nos hacen. Así es. Sí, por supuesto. Aquí por eso es muy importante que ustedes sean honestos y si tienen algún factor de riesgo, pues si no pueden donar, sean promotores de la donación voluntaria y altruista, con su familia, con sus amigos, con todos sus conocidos, y es muy importante también que sepan que donar mejora su salud cardiovascular. Entonces, no nada más estoy dando o ayudando a más personas, sino eso me va a ayudar a mejorar mi salud cardiovascular. ¿En qué es sentido? un regulador de la presión sanguínea, por ejemplo, ¿no? Pero hay sí. muchos estudios que han Sería demostrado como hacer esta una situación. exsanguinotransfusión a alguien que tiene una enfermedad, como una, Sangría. una sangría, Ajá, esas de la por así tradición. decirlo. Sí. Sí, finalmente tu organismo va a estar compensando, como ya lo explicó la doctora, el hecho de que tú estés donando frecuentemente y eso mejora tu salud cardiovascular.
Eso es lo que diversos estudios ya han demostrado. Entonces, no nada más estás ayudando a los demás, estás ayudándote tú a mejorar tu salud cardiovascular. Aunque yo no podría decir que esto es un tratamiento para mejorar tu salud cardiovascular, no lo hagas por así hacerlo. No, definitivamente no. Lo que Antonio comenta, y esto lo vimos el día del donador de sangre, el Día Mundial, el Día Internacional del Donante de Sangre, el 14 de junio, justo nos dimos a la tarea de hacer una evaluación de los estudios que estaban alrededor de los donadores, pero son estos donadores que tienen una regularidad en acercarse a hacerlo 2 veces por lo menos al año, y son personas que tienen por lo menos 10 años haciéndolo. Lo que se vio es que se mejoraba las reservas de hierro en su cuerpo, la movilidad del hierro en las células se mejoraba precisamente por una regeneración de sangre nueva. Ese hierro que normalmente, si se queda saturado en nuestro cuerpo, nos oxida y nos genera radicales libres de envejecimiento. Bueno, en los donadores se ha visto que esos radicales se eliminan precisamente porque se está renovando la sangre mediante el pool de hierro que tenemos en el hígado, en el páncreas, en muchos órganos, en la médula ósea de reserva. De tal manera que un donante que se vuelve ya profesional, por así decirlo, ya de carrera, es en quien se ha visto el beneficio. Pero precisamente es justo el tema que queremos. No hay que hacerlo por mi beneficio. Exacto, o sea, ese no es el punto, es ayudar a alguien. Yo siempre les he dicho, cuando tú te acerques a donar, piensa en una cosa: ¿cómo está mi estado de salud y cómo me he portado? Segundo punto, ¿a quién voy a ayudar? En algunas ocasiones la sangre llega, en el caso de Manuel, que está en unidades oncológicas, puede tener desde bebés, desde prematuros, que ya nacen con una leucemia, que ya nacen con un tumor y que tienen que empezar con tratamientos de quimioterapia y que tienen que empezar a dar sangre para que puedan sacar adelante un tratamiento. Una mamita que acaba de dar a luz, pero que también a la par llevaba un tumor y que tiene que entrar a una cirugía radical y que se complica y hay que transfundirla, pero que además deja un bebito que se va con el papi y que hay que darle seguimiento a esta mamá. Todos nosotros tenemos algún familiar que ha tenido algún cáncer y que para salir adelante del cáncer necesitan de una transfusión sanguínea porque la quimioterapia les lesionó la médula ósea y no les ayuda a regenerar su sangre. De tal manera que todos conocemos a una persona que ha necesitado de una transfusión, un accidente, o bueno, ahorita en nuestro país, los accidentes por proyectil de arma de fuego, que es tan socorrido ahorita, bueno, pues si no tuviéramos sangre en nuestro país, pues mucha gente moriría, ¿no? Y ese es el origen precisamente de los bancos de sangre en el mundo en la Primera Guerra Mundial, que fue en los soldados que morían por hemorragias. Por falta de sangre. Así es. Ok. Lali, ¿qué nos dice la gente? Ya tienes por ahí. Muchas. En las llamadas tenemos, si tengo antecedente de epilepsia, ¿puedo donar? ¿Cuánto tiempo después o qué pasa con los tatuajes? Y también, si tengo hipertensión o diabetes, aunque estén controladas, ¿puedo donar? ¿Qué hay del antecedente con la púrpura trombocitopénica? ¿Puedo donar? ¿Hay ahí alguna duda que se hace referencia ante el suero y el plasma y todo esto? Para que quede muy claro, porque hay personas que nos preguntan si solamente pueden donar plasma. Y también, ¿qué contraindicaciones tiene el tratamiento con acupuntura? Y la alimentación que debo de seguir postdonación, así como también si estoy en un ciclo, en el ciclo menstrual, puedo o no donar sangre, y si hay una diferencia en cuanto a hombres y mujeres para donar al año. Sí. Ok, recuerden que todo esto lo vamos a contestar, pero vamos a seguir ahorita sobre lo que estábamos hablando. En cuanto a la serología, te puedes asegurar que si te están donando sangre es en una situación normalmente que se requiere la donación, la transfusión sanguínea, y se están tomando todos los posibles precauciones para evitar que suceda ningún problema infeccioso. En el pasado, y aquí hicimos ya el programa de hepatitis C, cuando no se conocía la hepatitis C, se transfundió mucha gente que tenía hepatitis C, pero ni siquiera sabíamos que existía la hepatitis C, que es lo que estamos viendo ahorita, pero ahora la sangre se escrutiniza, ¿es la palabra? Entonces, por así decirlo, totalmente. ¿Qué pasa con un paciente una vez que dona sangre? ¿Ya acabé? ¿Ya me paro y me voy a mi casa? Bueno, normalmente espera unos minutos, pasa a una reposición de calorías, que en este caso la mayoría de los bancos le dan un pequeño refrigerio. Le pedimos nuevamente que se hidrate, que ese día no haga muchos esfuerzos, que no haga un ejercicio extenuante y que pues trate de estar lo más tranquilo posible. Y finalmente ya lo que sucede con la sangre que se le extrajo, se separa
en diversos componentes. Puede ser plasma, puede ser glóbulos rojos y aparte plaquetas. Entonces, por eso es que decimos que puede salvar hasta 3 vidas, porque cada uno de estos componentes va a ir a diferentes tipos de pacientes para diferentes padecimientos. En cuanto al tamizaje serológico, nosotros manejamos en los bancos algo que se llama cuarentena. ¿Qué quiere decir? Que hasta que no yo haya analizado a estas enfermedades infecciosas tu sangre, la voy a liberar para los pacientes. ¿Por qué? Porque quiero asegurarme de beneficiar al paciente. Entonces, lo hacemos para todos los marcadores que ya nos dijo el doctor Emanuel, y seguramente muchos estarán preguntando qué pasa con el coronavirus. ¿Se evalúa coronavirus en los bancos? No se está evaluando en ningún banco de sangre a nivel mundial, porque afortunadamente se ha demostrado que no hay posibilidad de transmisión a través de algún componente sanguíneo, porque las células que ataca precisamente o en donde se reproduce el virus no son células que afortunadamente para todos estén en la sangre, a diferencia de otros virus. Entonces, pues siéntanse seguros aquellos que van a recibir sangre también de que por coronavirus no van a infectarse a través de un componente sanguíneo. Yo creo que esto es súper importante, lo que acaban de platicar al principio del programa, que decían que tristemente los bancos sanguíneos se han visto muy vacíos, sí, porque la gente no quiere ir a donar por el mismo pánico que tenemos ahorita. Hay un miedo real y existe el pánico exagerado al coronavirus. Es bien importante lo que acaba de decir, no se transmite por sangre, que eso es importantísimo que lo sepamos. Entonces, sí puedes ir a donar sangre porque tú puedes ayudar, y ahora se está pidiendo, y vamos a hablar un poquito más adelante del suero de los pacientes convalecientes de coronavirus, más adelante vamos a platicar de esto. Pero entonces que quede claro que si tú vas a un banco de sangre, vas a estar seguro. ¿En qué se tiene que fijar alguien que entre en un banco de sangre para decir, a ver, aquí sí voy a donar? Bueno, Centro Nacional de Transfusión Sanguínea emitió una guía de bioseguridad y de entrada, antes de que tú ingreses, te van a tomar la temperatura, como en muchos lugares se está haciendo actualmente. Se te va a pedir que asistas con cubrebocas y finalmente si traes fiebre, pues simplemente desde ese momento antes de ingresar al banco ya no vas a poder pasar. Y el siguiente procedimiento pues es el que ya habían comentado, presentarse en este caso para la evaluación, digamos, documental de que traes una identificación oficial, después un formulario, después ya una toma de muestra para ver cómo está tu sangre y ya después todo el proceso del que ya hablamos. Pero en cada etapa hay un proceso de desinfección. También en esta guía de bioseguridad se sugiere dejar la sana distancia, en este caso de que exista alguna sala de espera y que eventualmente algún donador voluntario llegue sin cita, pues obviamente se le va a atender y se le va a esperar que, pues de alguna manera, hasta que pueda pasar para que se haga su evaluación. Perfecto, en esta época de que todo el tiempo andamos corriendo y demás, gente que está diciendo, hijo, voy a ir a donar, ¿cuánto tiempo me tomará de que entro a que sale? Ahorita en estos momentos, por la cuestión de que tenemos muy baja afluencia, el tiempo estimado está entre 40 minutos, máximo 1 hora. O sea, está sensacional, todo el mundo lo podemos hacer. Y si alguien dice, quiero donar, ¿dónde busca? ¿A dónde me acerco? Bien, pues nosotros en la página del Centro Nacional, ustedes pueden teclear salud.gov/CNTS, ustedes pueden encontrar ahí pues los teléfonos de prácticamente todos los bancos de sangre en la Ciudad de México, área metropolitana, y igual nos pueden llamar si quieren donar al interior de la República. En cada estado hay un centro estatal de la transfusión sanguínea que van a estar encantadísimos de recibirlos. ¿Y en los centros privados también reciben personas? Sí, por supuesto, también, ahí los tienen. En la página de internet, como les decía, la mayoría ya tiene incluso citas. Tú entras a la página de cada banco, agendas tu cita y eliges qué horario es el que mejor te acomoda. Porque esto está sensacional porque lo que nos están haciendo a toda la población es hacerlo fácil. Hacer fácil para que cualquiera de nosotros nos acerquemos y donemos sangre. Si tú estás viendo esto, ojalá y no te toque requerirla, pero la verdad estamos todos en la misma rueda de la fortuna y es factible que en algún momento nosotros o algún familiar de nosotros vaya a requerir sangre. Y es terrible verdaderamente en los hospitales cuando de repente dicen, urge sangre. Pues, ¿qué crees? Que no hay. ¿Cómo que no hay? No, porque el banco está depletado. ¿Y cómo podemos tener un banco lleno? Pues siendo nosotros de una manera
altruista, como se ha comentado, que acerquemos a ayudar a otras personas que eventualmente a lo mejor nos va a tocar a nosotros de regreso. Vamos a hacer un corte y regresamos ahorita con ustedes. No se vayan. Darles las condiciones adecuadas para que puedan continuar su proceso de donación. Un comentario que hace unos momentos decían, ayuno de 4 horas. Dependiendo del ayuno, a lo que nosotros nos referimos es que para hacer los estudios de la serología y para dividir la sangre, necesitamos que no haya grasa al momento de la donación. Por lo tanto, les pedimos que un día antes no consuman dieta rica en grasas. Pero sí pueden estar tomando a lo largo del día, hasta el momento de estar en el banco de sangre, pueden estar tomando líquidos. Se recomienda la ingesta de líquidos, sobre todo soluciones que contengan sodio. Esto para mejorar la distribución de la sangre. Agua mineral. Agua mineral o agua con electrolitos. O si llevan agua natural y unas galletas de sal, que contengan sal, con eso es suficiente. O sea, ese tipo de estrategias nosotros las podemos hacer cuando un donante me dice, tengo más de 12 horas que no he ingerido nada porque quiero donar. Entonces, si ellos nos dicen, nosotros podemos darles algo antes de la donación y evitar que tengan alguna complicación. Punto número 2, el descanso. Es bien importante. Muchas personas, me incluyo, duermo 4 o 5 horas diarias. Es mi estilo de vida. A mí no me va a afectar. Pero si tú eres una persona que duermes 8 horas al día y vienes con bajas horas y sobre todo estuviste cuidando a tu familiar en el hospital, eso se puede complicar porque ya vas con una tensión o un estrés adicional a lo que implica ir a donar sangre. Todos los que entramos a un hospital o a un lugar donde vemos una batita blanca nos genera estrés. Todos. Todos, o sea, y nos incluimos el área médica. 2, el miedo. Si no conozco el procedimiento, me va a generar estrés. Se liberan hormonas en nuestro cuerpo que nos ponen mucho más tensos y los vasos sanguíneos se van a poner muchísimo más frágiles. Pero además, nuestro cuerpo no sabe que estamos donando. Y es como, precisamente lo que acabas de decir es muy correcto, una herida, algo muy grave que pasa en el organismo, inmediatamente los vasos sanguíneos se van a cerrar. Eso es un mecanismo primario de no quiero perder mi sangre. Es nuestro cuerpo que cuida lo suyo. De tal manera que en el momento que esto sucede, el donante, si no nos dice que es hipertenso o que tiene historia de hipertensión o de diabetes y no está tomando sus medicamentos de manera regular o no está bien controlado y a lo mejor al momento de nosotros hacer el estudio vemos que todo está normal y no nos percatamos, él se puede complicar al momento de la donación. ¿Qué es la complicación más frecuente que tenemos en los bancos de sangre? La denominamos reacción vasovagal. ¿Esto qué es? Que hay una disautonomía o que no se controlan bien entre el sistema nervioso central y los vasos sanguíneos. En lugar de cerrarse, se van a abrir, se van a relajar. Y el corazón tiene como orden primaria asegurar que llegue sangre al cerebro, de tal manera que como está en una posición diferente, la manera más fácil para el cuerpo para que la sangre llegue es como desconectándolo, se desmaya. Al corazón se le hace más fácil subir la sangre al cerebro y guardar los órganos primarios como las suprarrenales, el riñón, etcétera. Es una cuestión de seguridad. Por esa razón nosotros les pedimos, cuando termine la donación, quédense en los sillones de 10 a 15 minutos, un poquito elevadas sus piernas y ayudándonos a hacer ejercicios con sus miembros inferiores como contracciones para que toda la sangre que está en estos músculos grandes que tenemos en las piernas se nos regresen al corazón y sea más fácil la recuperación en todo nuestro cuerpo. Siguiente punto, al momento de la reposición calórica que decía Antonio hace unos momentos, empezar por líquidos, un poquito de jugo y si nos proporcionan alguna dieta, ya sea una fruta o una gelatina, seguir por eso. ¿Por qué razón? Porque nuestro estómago, al momento de empezar a ingerir alimentos, va a jalar riego sanguíneo para empezar la digestión. Si lo hacemos muy rápido, este cambio a muchos donadores les pasa que al empezar a comer, se les baja la presión o se desmayan. O muchos de ellos nos han llegado hasta a convulsionar de tan fuerte que es el efecto. De tal manera que todo esto puede prevenirse si siguen paso a paso las indicaciones que les vamos dando y en el momento que ellos se sientan mal, nos hacen una señal, inmediatamente nosotros los recostamos en camillas, los ponemos en una posición especial e empezamos un suministro de líquidos, en algunas ocasiones intravenosos. Pero es en las mínimas ocasiones. Es en las mínimas ocasiones. Porque a mí me ha tocado ir a donar, normalmente ponen en una posición cómoda, estás en un reposet. Sí, es un sillón especial. Y como dice la doctora, te dura 10, 15 minutos. Y sí, muchas veces hay cuántos de ustedes no les pasa, que van al cine y ven cómo pican a alguien
y se desmayan. O sea, a todos los que estudiamos medicina, los primeros años de la carrera, yo me acuerdo que estar parado en un quirófano sin hacer nada y nada más nos veías como pájaros ir cayendo por la impresión, ¿no? Esto nos pasaba. Esto puede suceder, pero te están tomando sangre nada más, inclusive cuando te toman para un laboratorio. Claro, hay gente que se desmaya y por eso las sillas tienen algo para detenerte. Es lo mismo. Entonces te van a cuidar y esto del líquido es bien importante. Te piden 4 horas de ayuno, pero te dejan tomar líquido, de preferencia que sea un líquido cargado en sales. ¿Por qué? Porque si tu vaso sanguíneo está así aplastadito, exacto, sin nada de líquido flaquito, pasando por ahí un chisguetito de líquido, si tú tomas líquido lo vas a abrir y va a ser mucho más fácil que cuando entre una aguja tenga de dónde sacar. Porque aparte, como dijo la doctora, también sucede que mientras más nervioso, Exacto. y cuesta más trabajo encontrar las venas. Ahora ya hay muchos métodos que ayudan para esto. Pero el chiste es que si tú eres un donador altruista, estás ya desde tu cabeza decidiendo que lo vas a hacer. Estás yendo tranquilo a hacerlo. Dices, chin, me van a dar un piquete. Pues sí, un piquete. Ahí sí que, como dice la gente, cuando el doctor dice no va a doler, un piquete duele. Es como me pico con una aguja, claro, lo que sea, eso claro, siempre claro, va a doler, claro. que eso es importante que lo sepamos. Pero es un piquete que le salva la vida hasta 3 a 4 personas. Alguien me preguntaba, ¿qué es la albúmina y si se saca de la sangre? Bueno, la albúmina es una proteína que se encuentra en el plasma, como lo había comentado la doctora Erika. La albúmina sirve como, pues básicamente el transporte para muchas otras sustancias dentro de la sangre y dentro del plasma específicamente. Y como tal, nosotros en el banco de sangre no sacamos directamente la albúmina. Eso es habitualmente industrializado, aunque sí se obtiene de productos sanguíneos, pero de manera industrializada. Igual que los factores de coagulación, igual que la gamma globulina y algunas otras cosas. Pero como tal, nosotros directamente del banco de sangre no lo podemos obtener, ya que requiere un proceso de industrializado. Pero esta pregunta la hice un poco con jiribilla, como decía mi papá. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el plasma no nada más es un líquido, el plasma es muy rico en diferentes componentes, los cuales tienen efecto dentro de nuestro organismo y se puede aplicar plasma para diferentes tipos de patologías de las cuales vamos a hablar regresando ahorita, porque tú te preguntarás, ¿por qué unas gentes plaquetas? ¿Por qué unas gentes plasma? ¿Y por qué unas gentes nada más lo rojo de la sangre? Ahora sí que lo que necesita cargar a oxígeno. Esto es bien importante que sepamos las diferencias, que tú las sepas, porque acuérdense que lo más importante es la prevención. Y yo siempre le digo a la gente, mientras más sepas de la patología que tú tienes, va a ser muchísimo más fácil comprender por qué te están haciendo una u otra cosa. Y nunca se queden con las ganas de preguntar. Aquí estamos abiertos, Citlali está recibiendo todas las llamadas y los doctores están listos para contestarlas. Pero vamos a un corte y regresamos con ustedes aquí a Diálogos en Confianza. El acercamiento es la cultura. Me van a picar y eso me causa miedo acercarme a un banco de sangre. El mito o todos los mitos que existen alrededor de me van a sacar mucha cantidad de sangre y entonces en los días subsecuentes a mí me puede pasar algo. En otros países nos damos cuenta que hay cultura, hay sensibilización. Que una donación puede salvar hasta 3 vidas. Sí es muy importante la parte de la donación altruista, debido a que se considera que es la sangre más segura. Habitualmente las personas altruistas son personas que se suelen cuidar más, que tienen buena alimentación, que están preparados para ir a donar y saben lo que tienen. Por primera vez tú vas a acudir a donar, no conoces realmente tus factores de riesgo, de tal manera que cuando te estén evaluando, sé lo más honesto posible, sé lo más sincero para que se puedan identificar factores de riesgo. Anualmente, si tú gustas, puedes acudir 1 vez o 2 veces al año a cualquier banco de sangre y pueda cumplir este efecto de la donación altruista. Nos quitan más o menos 400 mililitros. Son 500 aproximadamente. 500 mililitros. Es una donación de sangre total, en 2 meses es más que suficiente para poder realizar una donación de nuevo. El resultado tiene que ser personalizado, no se le puede entregar a un familiar. Solamente que nosotros identifiquemos que hay alguna alteración en sus estudios, hacemos la notificación vía telefónica, que dejen claros sus datos en la evaluación, el correo electrónico, como dice Manuel, si es que no podemos hacerlo vía telefónica, o algún otro medio para comunicarnos. Si no les llamamos, como es el caso de tu amigo, seguramente es porque todos los estudios están bien. De los estudios que se toman de cajón para todos es la hepatitis B, hepatitis C, VIH, sífilis y Chagas, y en algunos lugares pueden o no pueden montar una enfermedad que se llama brucela. También que sepan que donar mejora su salud cardiovascular. No nada más estás ayudando a los demás, estás ayudándote tú a mejorar tu salud cardiovascular. Aunque yo
siéntanse seguros, aquellos que van a recibir sangre, también de que por coronavirus no van a infectarse a través de un componente sanguíneo. El plasma de forma habitual se obtiene por donación de sangre y se separa en el laboratorio el elemento de células y el elemento de plasma. La sangre está compuesta esencialmente por dos elementos, células y líquido. Cuando alguien dona sangre, separamos esas células de ese remanente de líquido que tiene como característica ser un líquido amarillento, un líquido que contiene inmunoglobulinas, proteínas de la coagulación y sustancias nutricias. Es el elemento que utilizamos de forma terapéutica para trastornos de la coagulación bien identificados de algunos pacientes. En los últimos días ha tomado mucho auge el plasma convaleciente, que es una parte de la sangre de los pacientes que han tenido un cuadro por infección COVID-19 y que se han recuperado con el tratamiento establecido por sus médicos y que posterior a por lo menos 21 días de no tener síntomas, se asume cuentan con una cantidad suficiente de anticuerpos neutralizantes con los cuales poder hacer una inmunización pasiva en pacientes que estén desarrollando la infección de forma activa. En donantes que cumplen con ciertas características, que es por lo menos 1 a 648, sabemos que esos anticuerpos neutralizantes pueden ser eficientes para ayudar a esos pacientes en esa necesidad. Los llevamos a una unidad de aféresis en donde se hace una donación especial a través de un equipo el cual extrae sangre, la centrifuga y separa los elementos que nosotros queramos de la misma. En este caso, para obtener por lo menos 500 mililitros de plasma. Ese plasma se obtiene, se analiza de acuerdo a los criterios de la norma para las enfermedades infecciosas más importantes en este país, además de lo que ya conocíamos con el tema de los anticuerpos neutralizantes. En protocolos bien definidos, estandarizados y aprobados por la COFEPRIS, podemos hacer en ciertos hospitales la infusión de este plasma para ayudarle a los pacientes como una opción terapéutica más. Plasma. Cuando hablamos de plasma con la población general queda como en una nebulosa sin saber específicamente qué es. Ya dijimos que es la parte líquida de plasma rica en muchas sustancias. Platíquenos un poquito qué es el plasma. Vamos a meternos de lleno al tema. Bien, el plasma es la fracción líquida de la sangre que en general lo que mayormente contiene son proteínas y nutrientes. Y como ya lo había mencionado Emanuel, lleva albúmina, que se industrializa para algunos padecimientos muy específicos. Actualmente ha tenido mucho auge el plasma convaleciente. En ese sentido, Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, en conjunto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, emitió un lineamiento técnico para que todos aquellos hospitales que quieran hacer uso de plasma convaleciente para pacientes COVID-19, pues hagan un protocolo, esto desde un llamado que la OMS hace para considerar el plasma convaleciente como un medicamento, y eso quiero ser muy incisivo, como un medicamento experimental, y eso de experimental pues nos lleva a varias pautas, pero la primera es desarrollar un protocolo de investigación específico. Una vez que el hospital ha desarrollado en conjunto con el Banco de Sangre este protocolo, lo tiene que registrar en la COFEPRIS y en el Centro Nacional. ¿Qué quiere decir ese registro? Pues que se cubren las necesidades mínimas de evaluación para la donación del plasma y para la aplicación en el paciente COVID-19. Esto es bien importante porque no, ahora digo, ya llevamos varias semanas en que no podemos dejar de tocar el tema de COVID-19 y la gente dice, el plasma, este plasma convalecientes, pacientes que ya tuvieron COVID, que ya se recuperaron, que tienen cierto tipo de inmunoglobulina, IgG, anticuerpos neutralizantes contra el virus de COVID-19, están viendo si este suero, si este plasma o suero, por así decirlo, con cualquiera de las dos palabras, puede servirles. Ahora, me ha tocado a mí que me habla la gente, me dice, oye, mi hijo ya tuvo, ¿no me puedo poner su sangre? No, no es así de sencillo, no es así de fácil. Este suero, te tienen que ir a sacar sangre, hacer una donación, separarlo y separan el suero de los pacientes que son convalecientes y se le está aplicando, como acaban de comentar, en un protocolo de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Es un estudio.
Un estudio que sigue estrictamente los pasos del método científico. No nada más es, vamos a ponérselos a todos, a ti te dio medio sintomático, a ti se te fue el olfato. No, se está utilizando en cierto tipo de pacientes con cierto tipo de lineamientos. Ahora, es bien importante que sepamos que no es una cura. Y lo acaban de aclarar ahorita, está en fase experimental, ojalá y sí. Exacto. Ojalá y sí. ¿Qué tenemos que decir sobre el tema? Sí, al respecto, bueno, lo que comentaba Antonio, las personas que pueden hacer la donación de plasma convaleciente tienen que tener dos criterios en esto. Uno, que hayan pasado 14 días de que iniciaron los síntomas de COVID, que se les haga una segunda prueba y que en esta prueba salga negativo la presencia del virus, y es ahí cuando se puede hacer la colecta del plasma. Es muy diferente a la donación de sangre de la que estuvimos hablando hace unos momentos. El Centro Nacional en el lineamiento nos marcó que solo lo podemos obtener por medio de máquinas de aféresis. ¿Qué es eso? ¿Qué es la aféresis? Es un separador celular, es un equipo que van a conectar al donante exactamente igual como si fuera la sangre. De hecho, sale sangre total, pero en menor cantidad, y el equipo va a separar en vivo los tres componentes celulares, plaquetas, plasma y glóbulos rojos. Y solamente va a tomar cierta cantidad de plasma. En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, el volumen que estamos obteniendo es de 600 mililitros de puro plasma. Ya no lleva ni glóbulos rojos, ni plaquetas, ni otro tipo de células. ¿Qué se hace con las plaquetas y las células? Se regresan al organismo. Es un equipo que tiene dos líneas. Por un lado sale la sangre total y por el otro regresan los componentes que no fueron seleccionados por el equipo. Esta tecnología la tenemos en nuestro país en muchos lugares y es una forma como más selectiva de obtener el producto más purificado de lo que necesitamos, obviamente sin descompensar al paciente. De tal manera que en el protocolo de plasma lo estamos haciendo en los centros, tanto en el INCAN como en el Seguro Social, mediante aféresis. El volumen también lo están obteniendo ustedes de 600. 500. 500 mililitros. Bueno, esto dependerá de las características de los protocolos. Y el otro lineamiento que también sacó el Centro Nacional es que ya hayas tenido 30 días de haber padecido la enfermedad para que puedas hacer la donación del plasma. Okay. Si no, se te puede realizar la segunda prueba para ver si está presente o no este virus. Con respecto a la donación de sangre total, si fuiste un paciente que tuvo la enfermedad y ya pasaron 30 días y estás asintomático, puedes acudir a donar sangre total si no quieres donar plasma. En ese caso, el médico va a evaluar la biometría hemática y si tus parámetros están en rangos normales, el punto clave aquí nosotros que nos marcó el Centro Nacional es la cuenta de los linfocitos. Son las células con las cuales se estuvo enfrentando el virus para hacer que nos recuperáramos y saliéramos adelante de la enfermedad. Si se encuentran estos linfocitos en una cifra por arriba de 1000, ya eres un candidato que puedes hacer la donación de sangre total o bien de plasma. Esto es bien importante y esperemos, la verdad, ojalá y salga de aquí un futuro, ¿no? Que veamos una salida de esto, porque si no vamos, como decíamos el otro día, todavía para un poquito largo la situación. Este es uno de los tantos estudios experimentales que se están llevando a cabo, pero dejemos el COVID-19 a un lado y regresemos al plasma. ¿Para qué más sirve el plasma, doctor? El plasma puede servir para cosas muy específicas como tal. Realmente no existen tantas indicaciones de transfusión de plasma. Dentro de unas de ellas serían algunas enfermedades hemorrágicas en el recién nacido por deficiencia de vitamina K. Otra de ellas puede ser una enfermedad que se llama púrpura trombocitopénica trombótica, que es una enfermedad completamente hematológica. Dentro de estas también puede ser, por ejemplo, en pacientes que están con un choque hemorrágico, que sangraron masivamente y se les han transfundido muchos concentrados eritrocitarios y se necesita un poco de reposición del plasma. O otra de ellas, por ejemplo, sería un paciente que está tomando algún tipo de anticoagulante oral, como por ejemplo la cenocumarina o warfarina, y que esté en una situación de emergencia, que ya sea que esté sangrando o que necesite entrar a una cirugía de urgencia, y necesitemos que rápidamente los tiempos de coagulación se normalicen para que nosotros podamos, por ejemplo, hacer una intervención quirúrgica o algo por el estilo. De ahí en fuera, realmente las demás indicaciones de plasma son muy seleccionadas, son mínimas, y realmente es uno de los productos
de la sangre que menos indicaciones tiene para la transfusión. Menos indicaciones, pero eso no quiere decir que no se utilice. Claro. Por eso es muy importante. Nosotros, vuelvo a los gastros, que siempre toco mi ventanilla, con pacientes cirróticos. Utilizamos plasma. ¿Por qué? Porque aparte tiene mucha proteína el plasma que va a jalar líquido adentro de los vasos sanguíneos. Y hagan de cuenta, es como si yo pongo aquí un montoncito de sal y tiro aquí agua. ¿Qué va a hacer la sal? La va a jalar hacia donde está la sal. Las proteínas hacen lo mismo, retienen. Entonces, en los pacientes cirróticos que fugan tanto líquido, se busca que esté ahí. Y lo que acaba de decir, que está cargado de factores de coagulación, por lo tanto, nos ayuda a que coagulen los pacientes que están por un motivo o por otro con dificultad para coagular, que es importantísimo. Ahora, las plaquetas. Las plaquetas, bueno, forman parte de lo que se llama el sistema de coagulación de nuestro cuerpo. Es un sistema en el cual, si existe una lesión de algún vaso sanguíneo pequeñita, ellas van, se pegan en las paredes y forman parte de lo que denominamos la hemostasia primaria, o son los primeros pasitos para que no se fugue la sangre. Después de que las plaquetas se pegan al vaso sanguíneo, van a llegar los factores de la coagulación, los que están en el plasma, y van a ayudar a hacer un coágulo muy estable para que ya no se siga fugando la sangre, pero tiene límites estos tapones que se forman en la sangre. Normalmente, cuando nosotros caminamos, cuando nos sentamos, con un golpe que nos demos en cualquier parte del cuerpo, si no tenemos una buena cantidad de plaquetas, nos llenaríamos de pequeños moretones o puntilleos rojizos. Nosotros clínicamente les llamamos petequias. Una persona que tiene una cuenta baja de plaquetas, como son los pacientes que tienen alguna leucemia o algún problema hematológico, sus piernas, sus brazos, todo su cuerpo se llenan de estos puntos rojos que se llaman petequias. Al lavado de los dientes tienen hemorragia, y eso nos habla de púrpura seca, que serían los puntitos rojos, y la húmeda, la que sale de las cavidades. Esto es de los dientes o de la nariz. Tienen que estar a la par, no nada más uno, porque mucha gente presenta gingivitis, esto es lesiones dentales, se lavan los dientes y al escuchar estas pláticas dicen, a lo mejor yo tengo un problema de coagulación. No, no es por ahí. Tienen que estar las dos cosas combinadas. Que nos salgan moretones sin haber golpes, que nos salgan puntitos rojos sin haber un frote o un roce aparente, eso habla de una cuenta baja de plaquetas y habla de una alteración en la coagulación primaria o la capacidad de nuestro cuerpo para reparar esos hoyitos, como hace unos momentos nos platicaban. Un paciente que tiene problemas de plaquetas requiere aproximadamente, y esto va con base al peso, obviamente un bebito no le vamos a dar la misma cantidad que a una persona que pese 70, 80 kilos, pero me parece extraordinario el ejemplo que nos acaban de poner. ¿Qué pasaría si llega a nuestra unidad un paciente que pese 180 kilos, que lo tengan que meter a cirugía y que tenga problemas de plaquetas? El cálculo que nosotros tendríamos que hacer para que esta persona se pudiera operar aproximadamente es de las plaquetas que se sacan de cada unidad de sangre, nos alcanzan para 10 kilos de peso aproximadamente. A ver, voy a hacer aquí, tengo una calculadora, pero no me da la cabeza. No, pues está facilísimo. 180 kilos son 18. Dividido entre 10, que serían por cada 10 kilos, serían 18. 18 donadores de sangre necesitaríamos en ese momento para meterlo a la cirugía, pero recuerden que ya han puesto las plaquetas en el cuerpo, no van a durar los 5 días que duraban normalmente, porque no hay. Entonces se van a ir luego a trabajar, no les dan espacio a seguir en el medio. Entonces tendríamos que hacer una nueva transfusión mínimo, si es una cirugía muy grande, a lo mejor a las 12 horas o a las 24. De tal manera que si este paciente está complicado y lo tenemos que tener 15 días con cuenta baja de plaquetas, estaríamos dependiendo de 18 donadores diarios para esta persona, todos los días, para que él tenga lo mínimo de plaquetas en su cuerpo y que no muera de una hemorragia. Porque aparte, acuérdense que estamos hablando en tiempo real, dinamismo. Así es. Dice la doctora, en ese momento, pero no te operan y se acabó. Tienes una convalecencia en donde vas a requerir que todo el organismo siga funcionando. Y si no hay, tienes que seguir poniendo. Y si no habemos donadores, no hay de dónde sacar. Entonces el pronóstico de este paciente, cuya cirugía a lo mejor fue un éxito, se va en picada. Que esto es clave, porque lo que buscamos hoy es que nada más nos caiga el 20 y que acabando el programa digamos, ¿sabes qué? Voy a marcar. Y quién quita y funciona y ayudamos a muchísimas personas o a nosotros, o no nos puede pasar, vuelvo a insistir. ¿Cómo andamos de preguntas? Pues
Nos llegó una que dice que si tuvo histerectomía y además tiene antecedentes de VPH, ¿se puede donar? ¿Antecedentes de qué? De VPH. De VPH. Ah, ok. Y también en cuanto a la actividad sexual, si se puede tener actividad sexual antes de donar, ¿qué dieta es la que se recomienda para que un paciente se mantenga en óptimas condiciones para que pueda ser un donador? Si hay alergias alimenticias y combinada con farmacológicas, por ejemplo, penicilina, ¿hay alguna contraindicación en el donar? Y a propósito de un comentario, Pepe, que nos dicen, bueno, ¿y qué beneficio tiene ser un donador? Pues es parte de lo que estamos haciendo aquí, como lo acabas de decir, en Diálogos en Confianza, pues es invitarlos a donar, porque el beneficio va a ser pues al sistema de salud en México y obviamente pues necesitamos hacer estrategias para que un adulto que dona le enseña a un niño que va a donar y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el beneficio que se obtiene, pues es bastante. Y también nos preguntan, nos dice una doctora que nos escribe, la doctora Patia Lepat, nos dice que nos faltan muchas estrategias en México, que en Estados Unidos hay campañas cada 6 meses y que, pues, ¿qué propuestas hay en este sentido en nuestro país? Ok, nada más quiero retomar, ahorita los doctores nos van a contestar la pregunta, pero ¿qué beneficio tiene ser donador? Haz de cuenta, si tú vas caminando por la calle y ves que una persona mayor se tropieza y se cae y lo levantas, ¿qué beneficio tienes tú? Satisfacción, claro. Eres un buen ser humano. ¿Qué beneficio tiene cuando ayudas a alguien que está pidiendo dinero en la calle? O si a alguien que le regalas algo, ¿qué beneficio tienes? Pues ser un ser humano padre. Yo creo que ese es el beneficio que tenemos y que aparte, ojalá y haya alguien, el día que yo necesite, que también lo haga. Doctores, seguimos platicando. Tenemos otra cápsula de transfusión sanguínea. Vamos a verla para que nos lo comenten los doctores. La transfusión sanguínea es la administración de algún componente de la sangre a los pacientes. Forma parte del día a día en los tratamientos médicos y quirúrgicos en todo el mundo. No podemos concebir la atención médica sin una transfusión efectiva y eficiente. La principal importancia de la transfusión tiene que ver con resolver síntomas y signos clínicos que está presentando el paciente. Esencialmente hablamos de 4 problemas de salud que se pueden resolver al transfundir. Anemias graves, por hemorragias, por quimioterapias, con los concentrados de eritrocitos. El plasma nos ayuda a resolver problemas hemorrágicos en los pacientes. Las plaquetas, ya sea en su forma de concentrado o de aféresis, nos ayudan a disminuir el sangrado asociado a la baja de plaquetas por una enfermedad, por una quimioterapia, por un cáncer. Ayudan a resolver síntomas también de hemorragia por origen plaquetario. Y los crioprecipitados en pacientes muy graves que tienen la cascada de la coagulación alterada nos ayudan a ecualizar la situación de la cascada de la coagulación. La transfusión sanguínea es un proceso seguro y eficaz para resolver ciertos signos y síntomas en los pacientes. Sin embargo, el criterio médico ha evolucionado para mejorar y optimizar las indicaciones de la transfusión para buscar beneficios a las personas que la reciben. Como ven, hemos hablado ya de muchísimas indicaciones específicas y hay varias más, pero algo nos querían comentar, doctores, sobre plaquetas todavía. Sí, justo añadiendo sobre lo que estaba platicando la doctora Erika Gil, también existen otras maneras de poder donar plaquetas, lo cual es importante porque, por ejemplo, ella decía que necesitamos 18 donadores de sangre para obtener esa dosis para ese paciente hipotético de 180 kilos. Sin embargo, también se puede hacer realizar donación por medio de aféresis, que fue lo que comentó hace ratito la doctora Erika cuando hablábamos de la donación del plasma. Es con la misma máquina, por medio de una sola punción, pero que esta máquina lo que va a hacer es separar nuestra sangre y dividirla en plasma y plaquetas y glóbulos rojos, y entonces en vez de agarrar plasma, como en el ejemplo que utilizó Erika, agarraría las plaquetas y todo lo demás nos los devuelve a nuestro cuerpo. Esta donación de plaquetas nos da una mayor cantidad de plaquetas, obviamente, a pesar de que sí la donación de plaquetas es un poco más tardada, pero nos va a dar una dosis muy alta de plaquetas, que va a ser equivalente a casi 6 o 7 unidades de plaquetas de lo que hubiéramos obtenido de sangre total. Entonces, para este paciente hipotético, en vez de utilizar 18 donadores, podríamos utilizar 2.
Entonces, eso es muy importante y más porque para nosotros en los hospitales que necesitamos muchas plaquetas, nos es de mucha utilidad los donadores de plaquetas por medio de aféresis, que si bien requiere un poco más de tiempo de nosotros como donadores para hacerlo, para nosotros es de mucho beneficio, más por ejemplo en lugares que utilizamos plaquetas para pacientes con cáncer, ya que la quimioterapia, si bien al momento de atacar al cáncer, también como efecto secundario golpea la médula ósea y entonces no se producen bien plaquetas. Y nosotros en cancerología utilizamos mucha cantidad de plaquetas, por lo cual para nosotros es de muchísimo beneficio las donaciones de aféresis plaquetaria, porque con menos donaciones obtenemos más producto y tenemos más dosis y nos es muchísimo más efectivo. Estas máquinas son tipo máquinas de diálisis, donde sale sangre y vuelve a entrar sangre. Sí, y lo importante, perdón, lo importante de tener en cuenta es que la máquina ocupa un kit que es completamente estéril y que es recambiable. Es decir, que cada donación tiene un kit específico y entonces no hay ningún riesgo extra para el donador. Ese es mi pregunta, nuevamente iba a coger y ya por eso, porque la gente puede decir, no, me están metiendo una máquina y me van a regresar. Está perfectamente seguro que esto es bien importante, nuestra seguridad. Cuando vas a hacer, para cualquier tipo de procedimiento, hasta para ir al dentista, tenemos que tener una seguridad garantizada. Sí, doctora. Y otra situación diferente de sangre total. Hace unos momentos preguntaban que cuántas donaciones se pueden hacer hombres y mujeres. En el caso de los hombres, anualmente, 4 donaciones de sangre al año. En el caso de la mujer, 3 donaciones al año. Pero en el caso de aféresis es completamente diferente. ¿Por qué? Porque como solamente estamos perdiendo ciertas células, en el caso de las aféresis plaquetarias, las plaquetas se recuperan prácticamente al término de la donación. ¿Por qué razón? 1/3 de las plaquetas que la médula ósea libera se van al vaso. Están al pendiente de que en cuanto baja el pool de plaquetas, se liberan inmediatamente. Nosotros hicimos un estudio en el cual obteníamos el equivalente a 3 aféresis plaquetarias en donadores con ciertas características y con cierta cantidad de plaquetas. Y vimos a la hora de haber terminado la donación, teníamos que dar un piquete adicional, con cuántas plaquetas terminaban estos donadores. Muchos de ellos tenían una cuenta plaquetaria por arriba de la que habían iniciado a donar. ¿Qué quiere decir? Pues que el vaso inmediatamente había hecho la compensación de las plaquetas, de tal manera que un donador de plaquetas puede hacerlo 12 veces al año. Entonces, es otra diferencia el tipo de donación, las veces que me permite acudir al banco de sangre. Ahora, pero yo lo quiero hacer mucho más fácil para todo el auditorio que nos está viendo. Todo esto que estamos diciendo se va a decidir en el banco de sangre. Sí. El chiste es que tú vayas a donar y el banco ya te va a decir qué es lo que más conviene, cada cuánto, etcétera, después del escrutinio que te hacen. Porque hay poca gente que va a llegar a decir, yo quiero que me hagan una aféresis plaquetaria únicamente. Claro. Sí, pero ahí es importante tener en cuenta que muchas veces nosotros, en el momento de la valoración médica, les invitamos a donar plaquetas y en muchas ocasiones por cuestiones de que no quieren estar más tiempo o de que les da miedo el procedimiento de conectarlos a una máquina, muchas veces no quieren donar plaquetas. Y eso es súper importante, no le tengan miedo, o sea, realmente es una donación completamente segura. De hecho, incluso la frecuencia del sentirte mal, como por ejemplo lo que había hablado Erika de los desmayos y de las reacciones vasovagales, de hecho es menos frecuente en la donación de aféresis debido a que la disminución del volumen va siendo cada vez en pocas cantidades. Es muy tenue, muy de poquito en poquito. El chiste es que vayamos y donemos. Yo me voy a comprometer ahorita con los doctores para yo ir mismo, ya lo voy a subir a redes sociales el día que yo vaya a donar, para que vean que es algo súper seguro y que estamos ayudando. Volvemos a lo que comentó hace rato de qué beneficio tiene el donador. Creo que es lo más importante de todo el programa, ser humano. Punto. Yo creo que esa es la clave principal. Y tenemos que hacer un corte, pero vamos a regresar ahorita a que los especialistas nos contesten todas las preguntas que nos han estado enviando. No se vayan, seguimos aquí totalmente en vivo en Diálogos en Confianza. Estamos de vuelta al aire en Diálogos en Confianza. El próximo lunes tenemos un tema muy interesante, cáncer de ovario. Hemos platicado ya anteriormente aquí, pero no nos gusta quitar el dedo del renglón, porque es un cáncer que es un cáncer muy devastador. ¿Por qué? Porque se diagnostica muy tardíamente. ¿Por qué? Porque no lo sospechamos. El diagnóstico diferencial es muy común con colitis, con incomodidades abdominales variadas, problemas de menstruación,
pero nadie se pone a pensar en cáncer de ovario y tristemente cobra muchas vidas. Lo vamos a platicar todo aquí la próxima semana en Diálogos en Confianza. Y ahora sí nos vamos a meter de lleno a contestar todas las preguntas que nos han llegado y creo que ya tienes unas más por ahí. Nada más vamos a darle lectura a las que ya tenemos. Preguntan, ¿por qué dormir 6 horas es importante para la donación? Bueno, para que nuestro cuerpo esté descansado, para que nuestro sistema nervioso esté relajado y que no vayamos a tener alguna complicación al momento de la donación, como lo habíamos comentado, la reacción vasovagal. Perfecto. En Twitter nos reclaman, yo tengo tatuajes, ¿por qué no puedo donar al igual que la acupuntura? Ya se comentó, pero volver a comentar. No, claro que pueden donar. Si ya tiene más de 12 meses, en este caso de haberse realizado el proceso de acupuntura o tatuaje, la norma permite que pueda donar, o bien hay algunos bancos que tienen una tecnología de detección de enfermedades de nivel molecular para que el donante pueda donar a los 4 meses de haberse realizado el tatuaje. No es impedimento tener tatuaje o haberse realizado acupuntura. Perfecto. No entiendo lo de las enfermedades. Si en algunas ya tenemos anticuerpos como para la hepatitis, ¿por qué no se puede donar si no son antígenos? Déjenme explicarle al público que no está entendiendo esto. Antígeno, por ejemplo, sería el virus de la hepatitis A. Ese es el antígeno, algo ajeno a mi cuerpo. Y un anticuerpo es algo que ataca y neutraliza al virus de la hepatitis A. Sí, por ejemplo, los estudios que nosotros procesamos para detectar VIH detectan tanto anticuerpo como antígeno, pero nosotros sabemos que a pesar de que haya un anticuerpo en contra del VIH, pues el virus sigue ahí, ¿no? Pero ¿y en las hepatitis? Exacto, exactamente sucede lo mismo con la hepatitis, por ejemplo, la hepatitis C, que la hepatitis es una enfermedad crónica y que no necesariamente implica que no haya virus. Entonces todavía puede ser, al momento de donar sangre, todavía se puede transmitir. Entonces la respuesta es por precaución a la persona que va a recibir la sangre. ¿Qué tan comunes son los desmayos? Ya lo comentó la doctora, ¿qué tan común lo ven? ¿Es en la minoría? Sí, es en la minoría, pero se presentan y hay que estar alertas a ello. Preguntaron, que ya también salió una cápsula, si hay en todos los bancos del país seguridad ante la pandemia. Sí, por supuesto. De hecho, las recomendaciones las debe seguir todos los bancos de sangre a nivel nacional. Si ustedes quieren conocer más, están disponibles en la página web del Centro Nacional. Ahí ustedes pueden accesar, son gratuitas y están abiertas para todo el público. Perfecto. Nos preguntan si una persona con hipotensión arterial, es decir, que tiene la presión baja, puede donar sangre. Primeramente hay que ver qué diagnóstico es el de hipotensión, si es una situación de, me han dicho que yo padezco de presión baja, y eso es muy común en la mujer, porque por cuestión de los estrógenos que manejamos las mujeres, hay una tendencia a, en teoría, una baja de la presión. Lo único que tenemos que hacer es ver el diagnóstico, que no sea un diagnóstico por el cardiólogo, en donde esté tomando algunas gotas que le ayuden a mantener la presión normal, o que tenga algún aditamento o algún dispositivo para mantener la tensión normal. Si no es así, puede hacer su donación, no impide la donación, pero tenemos que tener mayor cuidado con ella. Punto número 1, el volumen de sangre a extraer. Punto número 2, líquidos a lo largo de todo el tiempo, y si no es intolerante al café, que tome café durante la donación. La cafeína nos ayuda mucho con el volumen sanguíneo y con la presión arterial. ¿Se puede usar mi misma sangre para mí? El trasplante autólogo, que mucha gente lo hace pensando en cirugías. ¿Qué es esto? Sí, la autodonación. Sí, en la parte de la donación autóloga o autodonación se utiliza para algunas cirugías o algunos procedimientos específicos. Lo que implica es que tú, previo a tu cirugía, que hay que recordar el tiempo de vigencia, que son 42 días, se tiene que evaluar por el banco de sangre para ver si es viable, y en caso de que sí se le saca una unidad de sangre y posteriormente en la cirugía, en caso de que requiera la unidad de sangre, se le puede transfundir a ella misma. Sin embargo, hay muchos limitantes, y uno de los limitantes es el diagnóstico. Un paciente con cáncer no puede hacer una autodonación, y la otra sería el tiempo de vigencia de la sangre, que son 42 días. Y la otra cuestión, cuando nosotros autodonamos, el Centro Nacional nos da un formato especial en donde la sangre solo se puede utilizar en esa persona, de tal manera que si no la utilizamos en ella, no la podemos poner en otra persona. Exacto. Entonces eso es un poco egoísta, el pensar en solamente me autoayudo yo solito. Si nosotros la dejamos como una donación de si la necesito me la ponen, y si no, en otro paciente que la requiera. Perfecto. Mi esposo donó plasma y no le han avisado. Plasma convaleciente de COVID. Ya comentamos que probablemente es porque no haya ningún problema, ¿no? Lo más seguro.
Hay varios que preguntan si se puede donar con epilepsia. Sí, en cuanto a la epilepsia, pueden donar siempre y cuando hayan pasado 3 años que no tomen ningún medicamento para la epilepsia y que en esos 3 años no haya tenido ninguna crisis convulsiva, según la norma oficial. Con hipertensión arterial sistémica. Sí, si está en control, si en los últimos 3 meses su médico que lo está atendiendo no le ha hecho modificaciones a su tratamiento médico, al igual que un paciente diabético, también puede hacer donación siempre y cuando no esté utilizando insulinas. Si en los últimos 3 meses de control con su médico no hay cambios en la medicación, pueden hacer donación y por favor lleven sus medicamentos porque los deben de tomar antes de la donación. Si no, podemos tener descontroles al término de la donación. Si tengo púrpura, ¿puedo donar? Pues más No. bien recibir. No. Ok. Recibir sí, donar Recibir, no. sí. Ok. ¿Puedo donar solo plasma? Ya lo comentaron, que existe Sí. esta máquina especial que sí te permite donar solo plasma. ¿Qué alimentos debo de comer después de donar? Después de donar se recomienda pues básicamente la ingesta de calórica que nosotros reponemos habitualmente. De preferencia no comer cosas muy pesadas por el riesgo de que, como lo decía Erika, que la sangre se vaya hacia los intestinos para tratar de procesarlo y nos pueda llegar a sentir mal y que nos podamos Una bajar dieta la ligera presión. ese Sí, día. exacto. Y nada más por ese día. La Sí, siguiente exacto, comida, ¿no? sí. Y de hecho a la siguiente comida pueden comer completamente normal. Lo que sí se recomienda es que hagan, sobre todo las personas que son veganas, es que sí, cuando se vayan del centro de donación, hagan la aclaración de que ellas no comen carne. Entonces, para darles suplemento de hierro, porque sí van a necesitar hierro externo o adicional para hacer la reposición de los glóbulos rojos. Ojo, todas las gentes veganas. ¿Mujeres que están menstruando pueden donar? Sí, sin problemas. De hecho, ese es uno de los grandes mitos de la donación, que las mujeres, porque están teniendo pérdidas por la menstruación, no pueden donar. Eso es completamente falso, no hay ningún problema. Siempre y cuando no tengan, dolor o cólicos menstruales muy fuertes y estén tomando medicación para esto. Pero de ahí en fuera, si es una menstruación normal, no tendría por qué haber problemas para que los acepten como donadores. Recordar que en condiciones normales la mujer pierde entre 100 y 150 mililitros durante la menstruación. Es una pérdida mínima de sangre la que tienen, entonces no hay ninguna contraindicación para que hagan este acto. ¿Puedo donar si estoy tomando anticoagulante? No. No. Ok. ¿Hasta qué edad los adultos mayores pueden ser donadores? 65 años. ¿Y para abajo, niños? 18. No. 18 años. Ok, que esto me recuerda una anécdota que me voy a tomar la libertad de contarles aquí, que por eso es bien importante que siempre entendamos todo perfectamente bien. Teníamos nosotros unos niños gemelitos, uno tenía cáncer, recibió quimioterapia y le iban a trasplantar la médula ósea de su hermano. Entonces nos dijeron, díganle al hermano que le van a sacar su sangre para ponérsela a él y va a vivir perfectamente bien. Entonces el niño súper valiente, se me pone china la piel cuando lo cuento nosotros, tú le vas a donar tu sangre, tú lo vas a salvar y él va a estar perfecto. Y el niño pues estaba temeroso, le dijeron no te preocupes, se te va a sacar con un tubito, todo se le explicó, ojo cómo expliques. Y luego el niño ya cuando se iba a hacer dice, bueno, cuando yo me muera le pueden decir a mi hermanito que lo quería mucho. Se nos partió el alma a todos, por eso es bien importante que se explique todo y quede perfectamente claro. No se me olvidar nunca esa anécdota porque qué valiente el niñito, ¿no? Claro. Pero le estaba donando la médula a su hermano, bueno, ya me fui por otro lado, pero vamos a regresar. Perdón, les quería contar esa anécdota. Un médico homeópata dijo que lo que utiliza él se queda en sangre para siempre y los pacientes que donan sangre se lo pasan al paciente que sigue. Por eso es tan importante que en la entrevista con el médico platiquemos sobre lo que estamos tomando. Si son cuestiones naturales, a veces hay donadores que nos dicen estoy tomando suplementos, estoy tomando proteínas porque voy al gimnasio, me están inyectando cosas en el gimnasio y mi entrenador no me dice lo que es. Entonces todas esas cosas hay que estarlas diciendo y el médico ya en consulta nos explicará que en ese momento no es prudente. Trataremos de investigar la solución que se les está aplicando y ya les diremos el tiempo pertinente para que puedan volver a donar. Pero en ese momento no se puede hacer donación cuando estamos con inyecciones de esteroides o testosteronas o cosas por el estilo, no. ¿Cuáles infecciones no están contraindicadas? Híjole, de hecho no puedes donar si tienes alguna infección activa. Eso es una realidad. O sea, no puedes donar si tienes gripa, si tienes diarrea,
no puedes realizar tu donación en ese momento. Pero, por ejemplo, si es viable, si tuviste alguna infección, incluso, por ejemplo, sífilis, tiene que hayas tenido tu tratamiento y tiene que pasar un año completo para que puedas realizar tu donación. Igual, por ejemplo, con algunas otras enfermedades, cada enfermedad tiene su tiempo específico y por eso es importante que en la evaluación médica seas honesto y des todo tu historial para que nosotros podamos determinar cuándo sí y cuándo no. Algo importante, dentro de las infecciones también tomamos en cuenta las caries, algo que en México tenemos muy mala educación de la salud bucal. Entonces, si tenemos caries profundas, de recomendación hay que ir antes al dentista. Si solamente nos hacen una limpieza dental o hay una extracción dental, 72 horas deben de pasar para que tú puedas hacer una donación de sangre. Si hay una endodoncia, ahí sí el tiempo de diferimiento es por un año. Entonces, también las infecciones dentales forman parte de la evaluación médica que hacemos para la donación de sangre, y si tienen alguna lesión, alguna herida, algún raspón, alguna inflamación, algún golpe que esté infectado, tampoco se puede hacer la colecta, porque las bacterias que están en la superficie de la piel pueden ir en el torrente sanguíneo, y una persona que no tenga defensas adecuadas puede recibir esa sangre, y al momento de la transfusión, esas poquitas bacterias se pueden hacer una explosión y llevar a la muerte a quien recibe esa sangre. De ahí la importancia en la honestidad de cómo nos presentamos al momento de donar sangre. Perfecto. Yo soy QFB. ¿Cualquiera puede trabajar en un banco de sangre? ¿Qué se necesita? Bueno, hay diversos profesionales de la salud desarrollando sus actividades, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, por supuesto químicos, digo, yo soy químico, entonces sí, por supuesto. ¿Tiene que hacer un estudio especial para entrar a trabajar a un banco? No, ninguno. Bueno, cada institución tiene una situación de evaluación inicial y después la norma marca que se debe capacitar en cada procedimiento. Ok, perfecto. ¿Puedo donar si estoy embarazada? No. No, precisamente por los cambios de los vasos que hablábamos hace unos momentos. Si se cerrara un vaso o se abriera de más, la posibilidad de que el bebé se perdiera en el momento de la donación es muy alta. Que compromete la circulación fetal. Puede haber hasta un aborto. Hay mujeres que se presentan con amenorrea o con falta de menstruación por 3 meses y ellas dicen, yo siempre menstruo. En ese caso tampoco se puede hacer donación. ¿Qué les recomendamos? Realizar prueba de embarazo para que se pueda hacer la colecta de sangre, por el riesgo de ella y del producto. ¿Cómo asegurarnos que el que está donando no es un drogadicto? ¿Se buscan drogas? No, como tal no se buscan drogas. De hecho, lo único que sí es importantísimo es que nosotros, al momento de que evaluamos las venas para ver que el donador sea apto, de la misma manera observamos ver si no hay sitios de punción que tengan las cicatrices. Entonces, esto sí, definitivamente, todas las personas que hayan tenido antecedente de drogas intravenosas quedan completamente excluidos y no pueden volver a donar nunca en su vida. Sin embargo, algunos otros tipos de drogas también tienen que ser evaluados durante la valoración médica. ¿Hay un límite de peso? A mí me rechazaron por obesidad. Lo comentamos hace un momento. Simplemente que quepan en la silla de la colecta y que no pesen más de 160 kilos, que es lo que soporta el equipo para la donación. Peso bajo, por abajo, no hay 50 kilogramos, 50 kilos, es el límite inferior. Expliquen, por favor, las complicaciones de muchas transfusiones. A mi familiar lo transfundieron muchas veces en el hospital y le dio coagulación intravascular. Híjole, eso nos llevaría a otro programa completo. Es muy difícil. Bueno, pero eso quiere decir que en personas que requieren grandísimas cantidades de sangre, con recambios totales de sangre, puede haber complicaciones. Pero son gente que se está tratando de mantener viva y lo que pasa es que son gente que está normalmente en terapia intensiva y son varias situaciones. Y como dicen, requeriría otro tema completo. Cigarro y donación. Bueno, al momento existe un estudio muy bonito realizado en Estados Unidos en el que habla acerca de el tipo de glóbulos rojos que tiene una persona que tiene el tabaquismo como hábito. Los glóbulos rojos, lo hemos mencionado a lo largo del programa, tienen esa afinidad por el oxígeno. Las personas que fuman tienen una tendencia a captar más el CO2 o el dióxido de carbono o la sangre tóxica, como le llamamos nosotros, y entonces al momento de obtener esta sangre de estos donadores que son de tabaquismo intenso, vieron que el glóbulo rojo no era tan de buena calidad ni de buenas características y que se eliminaba muy rápido
por la persona que recibía la transfusión. De tal manera que, por eso insistimos, los donadores altruistas, la calidad de vida que llevan por el compromiso de dar un tejido seguro es diferente, y eso sí está muy bien analizado. Las personas que tienen esa bondad de regalar este tejido tan vital y tan valioso, su estilo de vida es diferente. Tienen, precisamente a eso se refería José Antonio, del riesgo cardiovascular. Tienen una dieta diferente, tienen hábitos de ejercicio, tienen hábitos de salud mental, porque obviamente el ayudar de manera frecuente también emocionalmente nos ayuda a estar en paz con nosotros mismos, con la sociedad, o saber en algún momento, en algún spot, ver un niñito que te da las gracias y te dice, terminé mi tratamiento, me curé, pero gracias a ti yo estoy aquí. Eso es padrísimo, ¿no? De verdad es muy emotivo. Y una de las campañas que ahorita tenemos en el Centro Nacional es, se empieza con el ejemplo. Si ustedes visitan las páginas que ahorita tenemos en internet, pues verán las imágenes de estos chicos ya en la donación, poniendo el ejemplo, ¿no? En el caso de Manuel, que es el jefe del Banco de Sangre del INCAN, con el ejemplo se predica. Entonces, quiero educar, pues tengo que poner la muestra de que realmente estoy convencido de lo que estamos haciendo. Y ese es el cambio de paradigma que estamos teniendo en los bancos de sangre hoy en día. Es que nos hacemos más humanos, que nos hacemos más empáticos, pero sobre todo que estamos conscientes que no hay la cantidad de sangre suficiente en los bancos del país para sacar adelante a todos esos pacientes que hoy en día están luchando por seguir adelante. Perfecto. Me preguntan que qué se hace con la sangre que no se utiliza. Ya nos lo dijeron anteriormente, esta sangre se desecha, pero afortunadamente no pasa, esto casi no pasa. Ok, tengo virus del papiloma humano y estoy histerectomizada. ¿Puedo donar sangre? Bueno, con el virus de papiloma humano el tema es, tiene que haber tratamiento de ella y de su pareja. Un año después de haberse erradicado el virus de papiloma humano, puede hacer donación. ¿Se puede tener actividad sexual cuando se dona sangre? Bueno, no en ese momento, pero me imagino que... No, debe ser un poco incómodo. Sí, pero la pregunta creo que iba a un día previo a la donación, no hay ningún problema. Siempre y cuando sea la misma pareja. Sí, pareja sexual, en un año. Ese es un requisito normativo. Sí, que no implique un factor de riesgo extra, ¿no? Pero... ok, entonces hay un límite de parejas sexuales para poder donar. Sí. Ok, perfecto. Dieta para ser donador, pues ya lo comentaron, lo más sano posible. Sí. ¿Pacientes que tienen alergias pueden donar sangre? También existen estudios bien interesantes con respecto a la memoria inmunológica que tienen las células de nuestra sangre, y se ha visto que entre más alergias se tenga, la persona que reciba el producto sanguíneo puede presentar las alergias también al momento de ser transfundido, de tal manera que en los bancos que se es posible se obtiene solamente el concentrado eritrocitario y el plasma se le da destino final. Perfecto. Para que no cause alergia en el receptor. ¿Existen certificaciones para bancos privados? Porque hay algunos que recolectan donadores. Sí, pues, bueno, la norma oficial marca que todos los bancos públicos y privados deben tener un sistema de gestión de calidad. Cada semestre el Centro Nacional evalúa a esos bancos a través de 2 programas de calidad y notifica a la COFEPRIS el resultado de esos programas. Entonces, si algún banco representa algún riesgo en específico y muy puntual, pues ya COFEPRIS va, supervisa, y si amerita una sanción o un cierre, lo hace sin ningún problema. Ok, pero básicamente aquí en nuestro país afortunadamente todo está bajo control. No todo, desafortunadamente algunos bancos no asumen el compromiso, y yo creo que ahí mucho es compromiso de ética profesional, claro, como médico, como químico, como profesional de la salud que uno es, asumir que lo que está escrito en la normativa lo vas a cumplir dentro de tu banco de sangre. Perfecto. Las preguntas de aquí ya tenemos, pero... Tenemos acá, Pepe. A ver, mira, pues una por una. Sobre todo estas, si donar sangre engorda. No, ese es otro de los mitos muy grandes. ¿De dónde se ve ese mito? Nunca lo había escuchado yo. Sí, de hecho es muy frecuente ese mito. Pero uné y engordé. Pero yo sí sé de dónde viene. Sí. El origen es, como todos cuando vamos a prepararnos para una cirugía o cuando vamos a prepararnos para algún evento, como que queremos la reserva. Entonces, cuando nosotros donamos, empezamos a comer de más, porque decimos, es que doné sangre. Entonces, como perdí sangre, necesito recuperarla, y es comiendo más. Entonces, si ustedes analizan
cómo estaban comiendo previo a la donación y cómo comieron después de la donación, pues ahí va a estar el factor por el cual incrementaron de peso, pero no por donar sangre, sino porque quieren como reponer, y eso es algo muy de comunidad, que te dicen si te operan, si estás dando lactancia, si tuviste un bebé, hay que darte más calorías y normalmente son carbohidratos los que se recomiendan para recuperar lo que perdiste durante el acto quirúrgico y no se diga durante la donación. Entonces, ese mito no es tan mito si nosotros cambiamos el estilo de vida. Ahora, nosotros el día de la donación, por el tipo de aguja que utilizamos, les pedimos que no hagan trabajos de cargar cosas para que su acceso vascular no se lesione y no se les vaya a hacer un moretón. Entonces, por eso les pedimos que ese día no hagan ejercicio, ese día. Pero resulta de que se vuelve ya no regresé al gimnasio porque fui a donar y me dijeron que no volviera a cargar jamás en la vida. Nada más por ese Entonces, día. por esas cosas es que puede cambiar el estilo de vida si es que no estamos bien educados. ¿Qué hay que hacer después de donar? En realidad son las primeras 24, 48 horas que limitamos un poquito para que el cuerpo se adapte a lo que perdió, pero con los líquidos prácticamente el organismo es suficiente para que ya se sienta en óptimas condiciones. Doctora, también nos preguntan sobre si los pacientes diabéticos insulino dependientes pueden donar. Ya comentaron que no. No, por norma no. Ok. ¿Donar sangre me provoca impotencia sexual? No, por supuesto que no. No tiene nada que ver. ¿Quedo anémico si dono? De hecho, justo una de las evaluaciones que nosotros hacemos previo a la donación, tomamos una biometría hemática para ver que no tengas anemia o que no estés en rangos que te pongamos en riesgo al donar. De hecho, incluso, por ejemplo, en las mujeres, si llegan con 12 gramos de hemoglobina, que como tal para ellas no es anemia, pero si nosotros les sacamos la sangre, las dejaríamos por debajo de valores normales. Entonces, por eso es importante que nosotros hacemos el estudio previo y nosotros evaluamos si es viable o no es viable la donación. Pero no tendría por qué dejar anémico a nadie. Pero yo sí quiero aclarar que los valores de la hemoglobina no son iguales en todo el país. Esto va con relación al nivel del mar. Entonces, los 12 gramos que dice Manuel lo habla para la Ciudad de México. Alguien que vive en Acapulco, 12 gramos está perfecto para que done. Ok, bueno, pues básicamente se nos fue el tiempo. Yo creo que ha sido un programa llenísimo de información y se invita a la gente, va a aparecer en nuestras redes sociales a dónde pueden acudir ustedes para donar sangre. Ya vimos que lo primero que se necesita es voluntad. Sí. Ahora, en el camino a mucha gente a lo mejor nos descartan, pero de todas maneras hay que acudir, hay que inculcar este conocimiento en la cultura general, hay que los niños sepan que sirve la sangre, no ver la sangre como nada más de película de terror, sino es un líquido vital que salva vidas y que ojalá y nunca lo vayamos a requerir, pero el día que lo requiramos, que los bancos de sangre lo tengan en su reserva. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias, Pepe. Gracias y los vamos a dejar con esta canción. Muchísimas gracias. El miedo de hoy mañana será templanza, el llanto será esperanza y evolución. Estamos en pausa pero el amor avanza, en tiempos desoladores por dentro nos crecen flores y compasión. Esto pasará, esto pasará. Tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará. Esto pasará, esto pasará. Es solo cuestión de tiempo, la música del silencio renacerá. Esto pasará, esto pasará. Lo que hoy es incertidumbre será sonrisa y se acabará este ciclo de oscuridad. Mañana se irán los muros, vendrá la brisa y ya nunca olvidaremos que cada segundo es una oportunidad. Esto pasará, esto pasará. Tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará. Esto pasará, esto pasará. Es solo cuestión de
como espigas en la sierra, la tierra